¿Qué diferencias ves entre un atleta olímpico de élite con un paciente normal de una clínica? Pues yo te diría que la principal diferencia es, a mayores de lo que todos sabemos que es la preparación física, no tiene nada que ver, la mentalidad, o sea, la cabeza que tiene un deportista de élite no tiene nada que ver con la que tiene, digamos, un paciente al uso que puede venir a la clínica, por ejemplo. Entonces, ahí sí que veo que o sea, la mentalidad que tienen es de llevar todo al límite, de llevar el rendimiento, la recuperación, se lleva al extremo. O sea, hoy en día en el deporte de élite todo está muy medido. Y un deportista de élite, tanto para su rendimiento como para la recuperación de una lesión, siempre, digamos, va a hacer todo lo posible. Pongo un ejemplo, que es más fácil. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes en consulta y a lo mejor para recuperarse de su lesión, pues les pautas ciertos ejercicios. Y a lo mejor tú les pautas 3 ejercicios y el paciente te dice, uff, a lo mejor son muchos, igual con 2 sería suficiente o 3 ya me parece mucho. El deportista de élite siempre te va a decir, si puedo hacer 6 mejor que 3, ¿sabes? Te lo va a pedir él. Y yo creo que esa es una gran diferencia. Y otra sobre todo también, yo te diría que es esa ambición y esas ganas que, luego hablaremos, es difícil de gestionar un poquito a veces, que si un paciente de normal ya te viene y te dice, a mí me duele el cuello y si me lo puedes quitar para allá, o sea, para allá, mejor que para mañana, lo va a querer. Sin embargo, o sea, el deportista de élite es muchísimo más exigente en el sentido de que si el plazo normal de recuperación para una lesión es un mes, el deportista de élite siempre va a intentar que si lo puede reducir a una semana, lo va a hacer, y si lo puede reducir a 3 días, lo va a hacer también. Entonces, sí que hay que saber gestionar un poquito las expectativas en ese sentido, porque la ambición les puede y también la presión por parte de pues, los sponsors, por parte del seleccionador, que al final lo que se busca es el rendimiento. Entonces, ahí sí que se juega digamos, siempre estás en la línea de hasta qué punto es saludable, no es saludable, hasta qué punto se compite con molestias o con lesiones. Eso siempre hay que saber manejarlo. De hecho, quería preguntarte también si tú has tenido que discutir con algún atleta a la hora de saber cuándo puede volver a competir. Es decir, si hay algún atleta que ha tenido que pasar por tus manos y te ha dicho que necesito volver a competir y a lo mejor sacrifica esa recuperación. Cada día. Ese es nuestro pan de cada día, sí. Realmente esa pelea la tenemos, pero vamos, la tenemos tanto sus entrenadores como los fisios. Estamos siempre en esa pelea con ellos porque al final la decisión última siempre la va a tener el atleta o el deportista. Pero es muy difícil porque el deportista por naturaleza es muy ambicioso. Entonces, siempre va a querer competir, aunque sea con dolor, aunque sea con molestias. Ahí está, digamos, tu autoridad como profesional, como sanitario, también, para saber establecer los límites y saber también cuándo hay que pararle los pies y decirle, oye, mira, pues a lo mejor esta competición tienes que parar, te la tienes que saltar o tienes que adaptar un poquito los entrenamientos. Ahí sí que tenemos ese contacto pues eso, con el entrenador para decir, a lo mejor hay que bajar un poquito la carga, hay que adaptarlo y bueno, es difícil, pero siempre andamos ahí en esa pelea con ellos. A mí me parece muy duro también, que me pasa a mí en la clínica, que muchas veces eres el que les da la noticia de que no van a poder competir, ¿no? Yo tengo pues, algún atleta que viene por la clínica y viene, por ejemplo, con un tirón, ¿no?, en su isquio, en su último entrenamiento antes del Campeonato de España pues mira, por ejemplo, tuve una chica que hace salto, o sea, hace vallas, ¿vale? Entonces, en el último entrenamiento sintió una molestia. Es el entrenamiento que lleva preparando pues muchísimos meses, esa competición. Llega a la clínica, le exploras, ya vas oliéndote que puede ser rotura o no, y al final le exploras bien, le pones el ecógrafo y pues, ves una manchita negra. Y claro, eres tú el que le va a tener que dar la noticia
de que ese domingo es imposible que salga. Creo que esto, y eso me pasa a mí a veces, me resulta duro. A ti, que es tu día a día, no me lo quiero ni imaginar. Sí, es duro y es difícil. Pero bueno, también te digo, ellos muchas veces, sí, el deportista se conoce mucho y ellos saben cuando realmente tienen una lesión y se han hecho daño, y aunque tú como profesional se lo comuniques, también te digo, acaban haciendo lo que quieren. O sea, el deportista por naturaleza es muy cabezón, y aunque sí se dejan guiar muchas veces, pero también va en la personalidad del deportista. Hay algunos que se dejan guiar y sí que te hacen mucho caso, y hay otros que les puedes decir misa que se pueden romper, como es el caso que me comentabas. Tú le puedes exponer también los riesgos que tiene, y hay deportistas que aún así van a preferir salir y competir, ¿sabes? Entonces también hay que manejar ahí el objetivo que están buscando. Si eso te pasa, por ejemplo, en el día antes, no es lo mismo que te pase, por ejemplo, en el día antes de un campeonato del mundo. Claro, es que dices, vale, llevo preparando todo esto una temporada o incluso varios años, o incluso imagínate en unas Olimpiadas, un ciclo olímpico, el día de antes te pasa eso, y ¿cómo vas tú y le dices que no salga a competir? Pues a veces tienes que jugar con ese riesgo de me puedo lesionar o se puede lesionar el deportista, pero lleva preparando eso 4 años. Entonces, no es como si a ti te viene un paciente y le dices, oye, mira, pues es que tienes que estar una semana sin ir al gimnasio y ya está, no pasa nada. Aquí al final entran en juego muchos factores que también hay que tener en cuenta. Y están preparados para lo que pueda pasar. ¿En qué sentido? Tú les recomiendas no salir a competir. Ellos, por su cabezonería y porque al fin y al cabo llevan preparándose muchísimo tiempo para esa competición, deciden a toda costa salir. Ellos son conscientes de los riesgos, están dispuestos a sacrificar todo eso. Tu deber como profesional, o nuestro deber, es comunicárselo y hacerle conscientes de los riesgos que conlleva, para que luego ellos tomen la decisión que crean conveniente. Salvo que sea un tema mayor donde ya entre incluso muchas veces el médico y diga, pues no puedes competir y punto. Por prescripción médica no puedes competir. Pero como profesionales sanitarios, nuestro deber es explicarles, que creo que es una labor fundamental también, esa labor de educación, de lo que te pasa es esto, los posibles riesgos son estos. Luego, ya sabiendo eso, cada uno puede decidir lo que quiera. Hay veces que no va a pasar nada y hay veces que sí va a pasar y le dirás, te lo dije, pero... Sí, es tener también la confianza con el atleta en este caso, de entender también los contextos, y igual en determinados momentos sí que conlleva pues de asumir ese riesgo de igual no estás tan preparado, pero tío, tienes que salir. O sea, quiere decir, es o no competir o lesionarte 2 meses. Bueno, igual te lesionas 2 meses, pero es que justo viene tu periodo de descanso y claro, es un poco complicado gestionar eso, pero hay determinados momentos que igual sí que conviene. No es 100% seguro, pero a ver, al final para eso también está el equipo multidisciplinar, que Gabri y yo hablamos mucho, que no estás tú solo. No es que tú solo le digas eso, también está el médico, está el preparador, estará el psicólogo, que también le ayuda, o sea, a gestionar ese estímulo negativo que puede percibir y si no salgo y si ahora llevo tanto preparándome. Y joder, pues al final es una manera también de no notarte tan solo y tan expuesto, porque es eso, el deportista es muy, muy ambicioso y muy cabezón, como tú dices. Creo que aquí se ve claramente que el deporte de élite no es saludable. Es decir, hay muchos deportistas que están dispuestos a, lo que tú dices, lesionarse y estar 2 meses parados con tal de competir. Es una mentalidad admirable, aunque no es saludable ni de lejos. Ya lo tratamos en el anterior podcast con Rubén, de que el deporte de élite, de la competición, la alta competición, no hace bien a las personas. Totalmente, o sea, es lo que comentáis, al final en el deporte de élite siempre se van a pasar ciertos límites y cada vez más. Sabes que si quieres ganar a tus rivales, que ya están haciendo todo lo posible por llevar su rendimiento al límite, tú tienes que ir un poquito más. Entonces, al final, cuando estamos hablando de que el cuerpo se exprime al 200%, saludable no es.